que estamos, tenemos que hablar de lactancia materna. ¿Por qué hay que hablar de lactancia humana? Siendo que somos mamíferos y que esto es un proceso biológico, la lactancia es un proceso biológico por la naturaleza humana que tenemos, de mamíferos, nuestra presencia de mamas hace que sea lo biológico, ¿no? Pero, y que muchas cosas han hecho que a lo largo de la historia, esto que es biológico y que ha permitido que desde el principio de los tiempos, con los homínidos, que hay documentación antropológica que manifiestan esta persistencia de la lactancia y que permitió que la especie humana sobreviviera hace miles de años en la Tierra, estemos en el tiempo presente tratando de recuperar la lactancia humana. Y eso se debe a que, además de ser un proceso biológico, está determinado y es un comportamiento que está determinado por la cultura, por factores, distintas determinantes socioculturales e históricas que llevan a que se modifique este acto de la lactancia, este proceso de la lactancia humana. Y en la historia, bueno, hay todo un capítulo que es Historia de la Lactancia, que cuenta cómo estos procesos sociales, históricos, culturales a lo largo de la historia llevaron a un punto que la lactancia tuviera índices muy bajos en la historia. Y las repercusiones que eso tuvo en cuanto a la salud, en cuanto a la morbilidad, en cuanto a la mortalidad de la infancia, que llevó a que todas las sociedades que estudian y cuidan a la infancia vean que es necesario recuperarla. Y ya hace varios años que se está en esta fase de recuperación de la lactancia. Y todos los que trabajamos en salud y el resto de las sociedades que apoyan la infancia y la vida misma, estimulan para que esta lactancia se pueda cumplir de una manera óptima. Al punto que la lactancia se incluye entre los derechos fundamentales de las personas, o sea que es un derecho y está amparado por la ley. En Argentina hay algunas leyes, hay varias, sobre todo la 26873, que habla de la promoción, del apoyo y la protección y concientización de la lactancia materna como alimentación óptima de la infancia. Y entonces es un derecho fundamental de cada persona. El niño tiene el derecho de ser amamantado por su madre y la madre tiene el derecho de amamantar a su cría humana. Y como profesionales de la salud tenemos el compromiso y asumimos esa responsabilidad de lograr que se garantice este derecho, que se cumpla. Bueno, es la práctica universal y natural de alimentar al recién nacido y lactante y que garantiza beneficios en la salud de los niños, de las niñas y de sus madres. Beneficios que van a ser a corto, a mediano y a largo plazo, y esto está determinado por muchos estudios y muchos trabajos a lo largo de los años que determinan estos beneficios y también que lo vemos, quienes hacemos la práctica cotidiana, lo vemos a lo largo de los años de trabajo, cómo se beneficia a un niño que es alimentado con leche materna, cómo crece, cómo se desarrolla de una manera óptima. Y esto es lo que, bueno, tenemos que tratar de garantizar, ¿no? Los beneficios no van a ser solo para la madre y el niño, también se sabe y se va a ir desprendiendo de esta conversación que van a tener beneficios que van a comprometer a la familia y también a toda la sociedad y al planeta también, ¿no? Bueno, cuando hablamos de leche humana sabemos que es un tejido vivo de gran complejidad, que esto lo hace diferente a cualquier otra leche de otro mamífero. Es un tejido vivo que tiene una gran complejidad biológica y que está diseñada por la especie para la alimentación humana, por lo que es especie específica. La vaca tiene una leche preparada para alimentar a la cría de la vaca. El elefante y la ballena tienen las leches preparadas de acuerdo a la especie que corresponde de mamífero. Ha llevado, y sobre todo a través de todos estos sucesos que pasaron en la historia, y las fabricantes y las grandes empresas que fabrican fórmulas, a modificarla, la leche humana, para parecerse, a la leche de vaca, perdón, para parecerse a la humana. Pero como es un tejido de gran complejidad, no se ha logrado diseñar con las mismas características, no tiene los mismos componentes. Esta leche es inigualable por la cantidad de componentes que tiene y que incluso todavía se siguen descubriendo nuevos componentes de ella. Está perfectamente diseñada para cumplir con todas las necesidades nutricionales y funciones del recién nacido y lactante.
Y la leche humana va a ir modificándose acorde a estas necesidades del niño y del recién nacido y del lactante y del niño, porque no es la misma y no son los mismos componentes cualitativos de esta leche humana para un recién nacido, para un prematuro, para un niño de 2 o 3 años. Se va modificando en sus componentes cualitativos para responder a estas necesidades. Incluso cuando el niño está enfermo, el niño al presentarse enfermo, la leche cambia para acompañar ese proceso de enfermedad. Es un fluido dinámico, por eso tan cambiante, que va acorde a esas necesidades. Y es ecológicamente perfecta, porque no consume ningún material, no tiene desecho, no tiene desperdicios que contaminen ni el aire, ni el agua, no deja huella de carbono, o sea que ecológicamente es perfecta, por lo cual también decimos que aporta beneficios para el planeta, para la humanidad, para el planeta donde vivimos. Y es el estándar, estar considerado el estándar de oro de la alimentación y de la nutrición, por lo que es el alimento óptimo y natural, a la cual hay que homologar el crecimiento en base a este patrón de alimentación. Por eso, hace ya varios años, cambiaron las guías de control, las curvas de los percentilos, que bueno, son conocidas como la tenemos en el libro verde, que ustedes usan en la práctica cotidiana a la hora de controlar un niño en cuanto al crecimiento, donde van a llevar el peso y van a ver cómo está ese peso acorde a la edad que tiene, cómo está la talla acorde a la edad que tiene, y eso se marca en los distintos percentilos y se ven la curva de crecimiento, los carriles. Y eso ahora se realizó y se modificó en base a niños alimentados exclusivamente con leche humana. Y eso se cambió, porque al crecimiento que hay que controlar, o sea, el crecimiento del niño tiene que homologarse en ese estándar, no con los anteriores, que eran niños que estaban sobrealimentados por la alimentación con fórmula. Bueno, es inagotable y económico, porque ahí va la ley de oferta y demanda, o sea, mientras el niño haya... compañero que quiere ingresar a la sala. ¿Cómo tengo que hacer acá? Entonces me tengo que achicar acá un ratito. Ups, y acá lo permito. Ahí está. Voy muy rápido, voy bien, ¿se entiende lo que yo hablo? Está perfecto, profe, sí, se profe, entiende se entiende. perfectamente. Bueno, ustedes no duden en preguntarme, en interrumpir, no hay ningún problema. Yo voy tratando de no demorarme mucho, pero ustedes no hay problema si algo por ahí no soy suficientemente clara. Bueno, entonces decíamos que es económico y esto es una ventaja para toda la familia también porque no gasta en nada. Así como dijimos que cuida el planeta, cuida la economía familiar y también cuida la economía de la salud pública, ¿no? Porque los niños se enferman menos, requieren menos medicamentos, menos procesos de enfermedad y que no repercute, y disminución de la morbimortalidad, con lo que eso sabemos que implica para los sistemas de salud. Se la considera la primera vacuna. Al inicio de la lactancia materna fundamentalmente es el calostro lo que se considera la primera vacuna y vamos a verlo por qué. Es el vínculo postnatal más importante entre madre e hijo y es un vehículo de comunicación inmunológico, microbiológico y psicológico con efectos en la salud infantil. El vínculo que se desarrolla en el recién nacido, esa instancia de apego de la primera hora de nacido, que bueno, hubieron lemas durante el año de la lactancia, en la semana de la lactancia, que decía la primera hora salva millones de vidas, por la protección que tiene la lactancia materna, ¿no? Y la importancia del vínculo que se establece en ese momento si uno respeta esa primera hora y permite lo que se llama el COPAP, que es el contacto piel a piel y que va a estimular mucho la lactancia y, bueno, todas las otras ventajas que tiene el contacto precoz. Tiene un papel clave en el desarrollo de la salud y la prevención de enfermedad, estas que son las enfermedades crónicas no transmisibles que llegan a la vida adulta por cambios que suceden en la epigenética. Estos cambios que suceden en la epigenética que van a favorecer el desarrollo de estas enfermedades crónicas no transmisibles, que es el gran problema que hay ahora, las nuevas epidemias que se vienen respecto de la obesidad infantil, la diabetes, y otros tipos de enfermedades de tipo metabólico, como la hipercolesterolemia, las enfermedades cardiovasculares, son enfermedades que pueden prevenirse desde la
el inicio de la vida. Lo que hay un concepto que es el concepto DOHAD, que habla del desarrollo de las enfermedades, de la salud de la enfermedad desde el desarrollo. Entonces, ¿cómo se puede prevenir estas enfermedades desde la etapa temprana? En ese periodo de los 1000 días de vida, que es de la etapa prenatal hasta los 2 años de la vida, donde sucede un gran fenómeno que es la programación metabólica, que por las modificaciones que sufre el genoma, que tenemos los 30.000 genes que nos constituyen como, en el ADN, que nos constituyen como humanos, van a sufrir las modificaciones en base a la influencia del medio ambiente y los factores que lo rodean. Y uno de esos factores tiene que ver con la alimentación. Y esa alimentación es la que va a generar esos cambios que van a suceder en ese genoma, van a ser por los cambios en lo que se llama la epigenética. Esa epigenética va a hacer que el ADN modifique y se exprese o no se exprese un gen que va a llevar a desarrollar alguna de estas patologías que estamos mencionando, que son crónicas no transmisibles: diabetes, hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares. Y la lactancia materna es un factor protector, porque actúa de manera positiva en cuanto a esta epigenética y a estos cambios que se producen en este periodo de los 1000 días, que es la programación, que sucede la programación metabólica. Y en este periodo de los 1000 días también está la importancia del desarrollo neurológico del sistema nervioso central, con el gran crecimiento que hay a nivel neuronal, las neurogénesis, las sinaptogénesis y todos estos cambios que se van a ver favorecidos y cuidados con la alimentación humana, dado los componentes que tiene, que ahora vamos a ver cuáles son, que favorecen ese desarrollo del sistema nervioso central. Y bueno, disminuye el riesgo de enfermedad y mortalidad infantil. Y estos, que no les comenté, que estos cambios que se suceden, que se modifican en esta etapa, dentro de estos primeros 1000 días, van a manifestarse o expresarse en la vida adulta, y que también van a transmitirse a través de la descendencia, a través de las meiosis y la descendencia. O sea, algo que puede tener el abuelo puede llegar hacia el nieto. Eso está muy bien comentado. Después al final yo les menciono los artículos que hablan de esto del DOHAD, que habla de la importancia de los 1000 días. No, sí, me pasó un día que ¿Pasó algo? me quedé atorada, después como... Sí, Mica, se te activó el micrófono. Estaba en el aire. Entonces, Mica Pascual. Tenía las piernas muy apretadas, entonces no me podía... Ahora le aviso, profe. Fue como, ¿qué hago? Bueno, acá. Tengo la pierna agarrada y una chica me desenredó. Bueno, continúo yo, ¿Cómo influye? Bueno, la lactancia materna tiene un rol importante en lo que se llama el ecosistema intestinal de la microbiota. La microbiota, vieron que cuando el niño nace, en la etapa de recién nacido, el niño se va a ir colonizando con todas las bacterias y con todos los microorganismos en el periodo de nacimiento, que va a recibir a través. Antes se pensaba que el intestino del recién nacido era estéril, ahora ya se sabe que esa microbiota comienza a constituirse desde la etapa prenatal, por el contenido de líquido amniótico, por la microbiota que pasa a través del cordón umbilical, y luego al nacer, por la colonización que sufre el recién nacido al paso del canal de parto, y el 30% de esa microbiota se ve favorecida por la microbiota de la leche humana, y el 10% la obtiene de la microbiota del área de la areola, de la piel de la areola. Entonces, esa microbiota que va a constituir la microbiota intestinal del recién nacido va a ser una microbiota protectora, es una que no va a ser la misma, por ejemplo, si sufre una cesárea. La microbiota se va a modificar, o si sufre o recibe antibióticos, también esa microbiota se va a modificar. Y esa microbiota tiene una importancia porque funciona, bueno, protegiendo el intestino del recién nacido, y también tiene relación con el sistema inmunológico, porque van madurando a la par el sistema inmunológico y esa microbiota, en conjunción con el sistema nervioso central, y forma parte del eje intestino, microbiota, sistema nervioso central.
También ahí está el eje intestino, microbiota, aparato respiratorio. Entonces, en la protección de esa microbiota y en el cuidado de esa microbiota del intestino, que va a protegerlo también de las enfermedades del periodo neonatal, como la enfermedad necrotizante del intestino, el cuidado de esa microbiota va a estar dado por la presencia de la leche humana, la lactancia materna. ¿Y cómo van a llegar esas bacterias que están en un equilibrio a nivel intestinal? Cuando ese equilibrio... ¿Cuáles serían los dos? ¡Ay! ¿Eso fue? Dani, Perdón, si chicos. la podemos silenciar otro. Silencialo vos. Ahí se silenció. No, Ah, yo estoy haciendo una cosa. Ahí creo que ya silenció. Ahí se silenció, Mica. Yo le estaba consultando cuáles son los dos ejes que mencionó. Uno era intestinal y el otro. Bueno, vieron que se habla también del cerebro del intestino, ¿no? Que el intestino es un cerebro, el cerebro intestinal. La microbiota que interactúa con el intestino y con el sistema nervioso central, que van madurando y creciendo a la par e interactuando. Y el otro eje es el eje microbiota, intestino, sistema nervioso, aparato respiratorio, que también va a favorecer las enfermedades, sobre todo de tipo asmática, ¿no? Entonces, esa es la importancia también del cuidado de esa microbiota. ¿Cómo llegan esas bacterias? Entonces, hablábamos que está la microbiota de la leche materna, de la leche humana, a través del intestino, son las bacterias que la madre tiene a nivel de la microbiota intestinal, que van a llevar por las dos teorías que están, una es la ruta enteromamaria, esas bacterias a nivel intestinal atraviesan por el tejido linfoide y las placas de Peyer, va a ir circulando hasta contactar con la circulación sanguínea y de ahí van a ser trasladadas o llevadas hacia la leche humana. Y desde la leche humana va a llegar al intestino infantil, al intestino del recién nacido. El intestino del recién nacido va a compartir la microbiota de la madre. Y se va a ir modificando esa microbiota por estos otros factores que yo les mencioné, que tienen que ver con la cesárea, con el tipo de parto, con el ambiente que lo rodea al recién nacido. Entonces, esto es una de las teorías de la constitución de este microbiota. Bueno, esto es muy interesante y es algo que se está estudiando mucho ahora. Hay ahora un congreso que va a hablar todo de los 1000 días, que se va a hablar de la microbiota, que es muy interesante porque es todo bastante nuevo. Y es lo que también, bueno, acá se ve cómo es el intestino y tiene que ver también con la permeabilidad de las células de los enterocitos, que al haber una mayor permeabilidad, facilita el ingreso de bacterias que van a ser patógenas para el intestino. Entonces acá hay un sistema que trabaja como un superorganismo que interactúa desde la protección de ese intestino, desde la interacción con el sistema nervioso central y de la interacción con los otros que dijimos de los distintos ejes. Bueno, ¿cómo esa leche humana, qué componentes tiene? ¿No? Bueno, fundamentalmente va a tener agua y después va a tener macronutrientes que van a servir al niño y los micronutrientes que vamos a ir viendo cuáles son algunos en una forma muy sucinta. Voy a mencionarles algunos y bueno, ustedes después lo van a profundizar con la lectura, si quieren con la bibliografía que les comparto. La composición es el 88-90% del agua, es el componente más abundante que tiene. Creo que hay alguien más ahí. Hay una, perdón, pero si no, no sé, tengo que conectarlo. Entonces hablábamos del agua, que bueno, en la etapa inicial contribuye a la regulación de la temperatura corporal del recién nacido. Y esto es importante saber que tiene agua, porque en la parte práctica, cuando uno habla que la recomendación es lactancia materna exclusiva, significa leche humana sola, la teta de la mamá, y no hace falta agregarle agua. Y eso es una tranquilidad que uno le transmite a la mamá, porque el componente más abundante que tiene es el agua. Entonces, si hace muchísimo calor, estamos en el Caribe, 40 grados de temperatura, no necesita incorporarle el agua. Con el agua que tiene la leche humana, sacia su sed y tiene todos los requerimientos de hidratación suficiente. Esto para la práctica.
Bueno, la producción de leche va a ser variable y va a depender del momento en que se esté transitando la lactancia. Los macronutrientes son las proteínas, ahora vamos a ver cuáles son las más importantes, hidratos de carbono, lípidos, micronutrientes, vitaminas, minerales que vamos a ir viendo, que se van a ir modificando también. Las fases de la lactancia que debemos saber, cómo se va modificando, vieron que dijimos que era muy variable, no siempre es la misma, la leche de fórmula siempre va a ser la misma, va a estar estática, no tiene un periodo de calostro, no tiene un periodo de leche de transición y una leche madura. En cambio, la leche humana tiene esto que vemos acá, que es este componente que se llama calostro, que es la leche inicial, el niño nace en la etapa del periodo de recién nacido, durante los primeros días, es un líquido amarillito, que la mamá lo ve, que es apenas unas pequeñas cantidad que se va formando y que va a tener unas características diferentes de la leche madura. La leche madura es cuando ya han avanzado los días, ya se instaló la lactancia y tiene otras características. Este calostro tiene, como pueden ver en este grafiquito lo representa, con unas diferencias, que tiene lactosa, que tiene una gran cantidad de proteínas, esto es un shock de proteínas, y tiene las grasas. Hacia la leche madura, lo que predomina es más la lactosa y la grasa, con una disminución de las proteínas, pero con la cantidad adecuada que se va necesitando, que vamos a ir viendo. Entonces, esa leche humana que hablamos, el calostro desde el momento del parto, dura entre 5 y 7 días, en el prematuro ese calostro dura varios días más, que va a aportar pequeña cantidad de 2 a 20 mililitros por mamada. Acá hay un grafiquito que representa el estómago, que esto le damos siempre también para la práctica a la mamá, para decirle cómo es el tamaño del estómago del recién nacido, y que es poquita la cantidad que recibe de calostro, para que no se angustie o preocupe pensando de que esas pocas gotas no son suficientes. Y es la cantidad que el recién nacido va a necesitar, ese shock de inmunoglobulinas. Es una cantidad, un conglomerado, como un ataque de un ejército de inmunoglobulinas que le van a permitir al bebé sus defensas, porque el sistema inmunológico del recién nacido es inmaduro, como decíamos, que se va a ir madurando en la medida que va creciendo, y es lo que lo va a proteger de ese entorno que lo rodea y de todos esos gérmenes que pueden afectarle. Y las características de ese color va a estar dado por este betacaroteno, que le da la característica del color amarillo al calostro. Tiene muchísimas proteínas, la IgA secretora es una de las principales y es la que va a sellar ese epitelio intestinal, disminuyendo la permeabilidad de las células y protegiéndolo de los gérmenes. Tiene muchísima lactoferrina y poca caseína. En las proporciones son 90 sobre 10, lactoferrina sobre la caseína, y 60 sobre 40 es en la leche madura, que tiene menos caseína, que le va a facilitar una mejor absorción además. Mucha función, bueno, principalmente es la función inmunológica, por eso hablamos que es la primera vacuna, es como ese shock de inmunoglobulina que se le administra, por eso se habla de esa primera vacuna. Va a funcionar como nutriente para el crecimiento, para la maduración y reparación. Hay alto contenido de unas sustancias que llevan a la reparación de la glándula mamaria. Luego la vamos a mencionar. Menos grasas, y bueno, muy importante la cantidad de la flora bífida en la microbiota, porque los componentes que tiene el calostro facilita esta flora, que es la flora que hablábamos al principio de la microbiota, la flora protectora, que tiene lactobacilos y bifidobacterias, que son los constituyentes de esa microbiota más saludable. Ay, se me fue la presentación. ¿Qué hice? Era acá. Bueno, el calostro entonces es rico en anticuerpos, tiene mucha importancia porque protege contra las infecciones y las alergias, muchas células blancas que son los leucocitos que va a proteger contra la infección, tiene efecto purgante por los componentes que tiene, que facilita la eliminación del meconio y evita la ictericia, disminuye la ictericia, factores del crecimiento que va a ayudar a madurar ese intestino, va a prevenir las alergias y las intolerancias. Las intolerancias sobre todo de tipo alérgicas y alimentarias. Es rico en vitamina A, estos betacarotenos que le daban las características del color, que disminuye la severidad de las infecciones y previene la enfermedad ocular. El recién nacido es inmaduro y todo su órgano va madurando, la retina, la visión, está
va a ir madurando en la medida de su crecimiento. Luego hablábamos de la leche de transición, que sucede entre los 7 y los 14 días, con una cantidad de 550 mililitros en el día. Fundamentalmente el bebé en esta etapa de lactancia toma más de noche que de día, y eso se debe a que es la etapa de la producción, se regula la producción de la leche. Con las tomas nocturnas se regula esa producción de la leche. Vamos a ver ahora las hormonas que intervienen en esta producción. Cambia gradualmente la composición, ya van disminuyendo estas inmunoglobulinas, por supuesto que nunca van a desaparecer y están en la cantidad adecuada y acorde a las necesidades, y va aumentando la lactosa y las grasas. Las vitaminas más de tipo hidrosoluble y liposolubles contienen en esta etapa. Y luego llega la fase final de la leche madura, cuando ya está instalada la lactancia, que la producción es variable también, entre 685 días promedio. Tenemos que saber que la mamá puede amamantar a una cría y puede amamantar a dos, pensando en los mellizos, y puede aumentar esta producción que puede llegar hasta 1.500 mililitros por día si tiene mellizos, y sabemos ya que hay muchas mamás que tienen bueno, la predisposición y las ganas, y lo pueden hacer, de donar leche, o sea que tienen la leche suficiente para alimentar a su hijo y poder donar a los bancos, que se donan a los bancos de leche humana. En Neuquén existe el banco de leche en Cutralcó, y en Roca, en el Hospital Francisco López Lima, está el banco de leche, que están en producción constante con madres que donan, y que se usa esa leche, dada la importancia que tiene en los recién nacidos. Siempre la primera opción para alimentar a un recién nacido es la leche de la madre fresca. Cuando no es posible que la madre le dé directamente, es leche de la madre extraída, luego es leche de banco, y la última opción es la leche artificial, dado todos los beneficios que tiene y las ventajas para el recién nacido de esta leche humana. O sea que toma mucha importancia y hay mucho movimiento para tratar de que los niños reciban leche humana. En esta fase, cuando ya la leche es madura, hay una fase de producción que se llama la fase de regulación autócrina. Esto quiere decir que la leche se va a ir fabricando en base a la demanda. Comienza cuando el niño se despierta, va succionando y termina con la mamada. O sea, luego de la lactada, de ese trabajo que hace el bebé de succión, termina. Oferta y demanda. Por eso nosotros en la práctica siempre le decimos a la mamá que en la medida que el bebito más succione, más tome, más estímulo tenga la mama, más leche va a producir. Bueno, y la leche también sufre cambios, en esto que hablamos que es un tejido vivo cambiante, va a sufrir cambios en las distintas tomas. La leche va a modificarse en los primeros minutos, 3-4 minutos de succión de leche, que tiene esa característica de ser aguada, las mamás la ven como muy clarita, pero eso es por los componentes que tienen, bastante lactosa y no tanta grasa, entonces como aguada. Fundamentalmente inicial calma la sed y luego calma el hambre. Y en esa agüita, esa leche que sale como aguada, es rica en las inmunoglobulinas, en célula y en lactosa. Y en la medida que avanza la succión y las tomas del bebé, en los 10-12 minutos ya va cambiando las características en cuanto al calcio, a la caseína y a las grasas. Por eso la leche del final tiene 5 veces más grasas que esa del inicio, que es la que le decimos a la mamá, déjelo que tome bastantito de una teta, porque la primera leche, que esa que se ve más aguadita, es la que le quita la sed, y la leche del final, que es la más grasosa, es la que le quita el hambre. Entonces, las características de la leche del inicio es una solución, luego pasa a una emulsión. Desde una solución al alto contenido en grasa, que es la solución. La emulsión, perdón. Y que lo va a saciar y le va a calmar el apetito. A veces, para la práctica, uno le dice a la mamá que le dé un buen tiempo en un pecho y luego lo pase al otro, porque si no da un poquito de un pecho y otro poquito del otro, va a recibir esa primera leche que es la más aguada, y el chico va a calmar la sed, pero al rato va a querer mamar de nuevo porque lo que le está faltando es saciarse con la grasa. Incluso a veces hasta pueden aumentar de peso porque le está faltando esa grasa. Entonces, esas son las cosas prácticas que hay que ver en la práctica clínica de la observación de la lactancia y de las recomendaciones que hay que dar. Bueno, uno de los componentes entonces que mencionamos son los hidratos de carbono, que fundamentalmente
tienen entre 3,3 gramos cada 100 mililitros de hidrato de carbono. Y el más importante que tiene de los hidratos de carbono es la lactosa, que le va a aportar la energía, ¿no? El 40% de la energía va a estar dado por esa lactosa. Y tienen distintos disacáridos, la lactosa, la galactosa. Todos estos van a ser sustratos para los galactolípidos. Esos galactolípidos que van a tener también función a nivel del sistema nervioso central. Vamos a ir viendo que cada uno de los componentes que tiene, cuando hablábamos de los macronutrientes, no solo le aportan una función de nutrir y de alimentar y de aportar energía, sino que cada uno de ellos también va a tener otra función, que puede ser como antibiótico, puede ser antiinfeccioso, antiinflamatorio, va a formar parte de otro mecanismo, como estos que van a formar parte de las membranas celulares de las neuronas, igual que los lípidos. Entonces, tienen como varias funciones, no solo de aportar energía. Facilita la absorción del calcio y otro de los componentes importantes de los hidratos de carbono son los oligosacáridos. Estos oligosacáridos se están estudiando muchísimo y hay más de 200, todavía hay algunos que contienen que no se han estudiado y esto avanza mucho la investigación en cuanto a los oligosacáridos y estos oligosacáridos, con una composición que es variable y que también tiene distintas funciones. Algunos funcionan como prebióticos, o sea, que ingresan al intestino, no los pueden absorber porque no están las enzimas para eso, pero llega al intestino final del recién nacido, del lactante del niño, y funcionan para alimentar como alimento de esa microbiota intestinal. Entonces, la función que tiene es alimentar esa microbiota, siendo un hidrato de carbono. Y tienen actividad antimicrobiana también, como antiadhesivos, como vemos en este dibujito, que se ve que tienen la capacidad de simular parte de la estructura de la pared intestinal. Entonces, la bacteria, en vez de llegar a esta estructura, llega al oligosacárido y este oligosacárido lo elimina. Hay oligosacáridos que son de una sola composición, otros son cadenas de hasta 20 oligosacáridos juntos, con distintas funciones. En este ejemplo sería uno que neutraliza a un patógeno, a un agente patógeno, por esa función que tiene de ser antimicrobiano. Otros se juntan, adhieren al epitelio intestinal, favoreciendo la unión de las células epiteliales y disminuyendo la permeabilidad intestinal. Que al aumentar esa... Pensé que había venido alguien, perdón. Bueno, tienen función inmunomoduladoras, mucha actividad sobre el intestino, el epitelio intestinal, también función como nutrientes para el desarrollo cerebral, junto con el ácido siálico. Recuérdense que en esta etapa es la etapa de máximo crecimiento del cerebro y del sistema nervioso central del niño. Entonces está todo en construcción y todo participa para que esa construcción tenga un crecimiento óptimo. Cada uno tiene una función diferente según la composición. Los niveles de oligosacáridos son más elevados en el calostro que en la leche madura. Hay 20-25 gramos por litro en calostro y 5 a 20 en la leche madura. Tienen efecto bifidogénico, o sea, bueno, esto que dijimos que era prebiótico, y que aportan energía también para el desarrollo de estas bifidobacterias, que es la flora intestinal protectora del intestino de los niños. Crea el pH adecuado para evitar las infecciones y está solo en la leche humana, que esto es lo que habíamos dicho. O sea que no se ha podido desarrollar de ninguna manera, de manera artificial tampoco. La leche humana tiene características diferentes en cuanto a la leche de vaca y otras especies, en cuanto a la menor osmolaridad, en cuanto a que es más la digestibilidad, es más digerible, por eso el chico se digiere más rápido y tiene un vaciamiento también más rápido. Por eso en las etapas iniciales la demanda pareciera que cada rato quiere comer, ¿no? Porque es más digerible. Cuando uno se alimenta con leche de fórmula, es como que el recién nacido o el niño queda indigesto, ¿no? Como que tienen una mayor osmolaridad y un vaciamiento gástrico más lento. De ahí viene el origen de las 3 horas, que eso también es una práctica que no está recomendada, ya no se aconseja. Antes se decía que tenía que alimentarse cada 3 horas, y eso tenía que ver con la digestión de la leche, de la fórmula, de la leche de la vaca, porque tardaba 3 horas en digerirse. Por eso era la recomendación, a las 3 horas no
volver a amamantar. Y ahora la recomendación es alimentarlo a libre demanda, porque la leche tiene una digestibilidad que es óptima y un vaciamiento óptimo, y que el niño va a saber y va a demandar en el momento que necesite esa leche. Otro de los componentes son los lípidos, 3.4 gramos cada 100 mililitros de grasas, que es el componente más variable y va a depender, va a depender de la ingesta materna. La modificación del perfil lipídico depende también de la alimentación materna. Le aporta el 50% de la energía, regulada por mecanismos hormonales. De los lípidos, los más importantes son los triglicéridos, el 98% de triglicéridos, y también van a formar parte de fosfolípidos, de esfingolípidos, gangliósidos, diglicéridos, esto que hablábamos, que van a constituir la membrana de las células del sistema nervioso central. La mayor concentración está al final de la toma, por eso decíamos que es una emulsión con alto contenido en grasas que va a favorecer la saciedad y el aumento de las calorías. La lipasa es otro de los, una enzima que interviene activamente facilitando la digestión, que está estimulada por las sales biliares. Esta es característica de la leche humana también. Ácidos grasos saturados, ácidos grasos esenciales, bueno, una serie de cadenas que también forman parte del crecimiento y la maduración del sistema nervioso central y de todas las membranas de las células. Intervienen y participan de manera activa en la mielinización, que sucede en esta etapa. Omega 3 y omega 6, que es adecuado para la mielinización. Estos son todos componentes específicos de la leche humana y que no se encuentran de esta manera y de esta, tanto ni cualitativo ni cuantitativamente en las leches de fórmula. Tienen actividad, si bien es un lípido que aporta grasas y que aporta calorías, también tiene efecto antiinfeccioso, lo que decíamos antes, cada uno de los componentes que cumplen distintas funciones. Contienen y facilitan la absorción de las vitaminas liposolubles, y las membranas del glóbulo graso, que esto es bastante nuevo también, forma parte importante en la función en el cerebro, ¿no? Con la colina, la esfingomielina y el colesterol, y que también participa activamente con el sistema inmune. Acordémonos que el sistema inmune, la microbiota y el sistema nervioso central van a ir madurando en esta etapa de manera conjunta y colaborativa, e interactúan entre sí. Las proteínas... Profe, ¿qué se le recomienda en este caso consumir a la madre? ¿Consumir a quién? ¿A la mamá? A la madre para suplir el tema de los lípidos. No, la madre debe tener una alimentación variada y completa, adecuada. No hay problema con... Se ha visto incluso en madres con dietas restrictivas que no modifican los componentes de la leche humana. Pueden las grasas estar en menor proporción, porque esa depende, pero si la alimentación es completa, sí. En la única que hay que hacer mucho hincapié son en las dietas restrictivas de tipo veganas, que presentan o vegetarianas extremas, que se ve muy significativo el déficit de vitamina B12 y que esa genera alteraciones a nivel del sistema nervioso central y que pueden ser irreversibles. Entonces sería el único de los casos que hay que reforzar la alimentación materna o la suplementación en todo caso en los niños, ¿sí? Pero el resto, la dieta completa y variada de la madre está muy bien. Las proteínas, que es importante, la cantidad de proteínas que varía de 0,9 a 1 gramo cada 100 mililitros, mientras que las proteínas de la leche de la vaca, las leches artificiales, tienen 3,1 gramos cada 100 mililitros. Y estamos cargando proteína con una proteína de otras características, heteróloga, no es una proteína propia de la especie mamífera humana. La proteína de la leche humana es la más baja en cantidad respecto de los otros mamíferos. Y eso es porque es la proteína que necesita el riñón inmaduro del niño, del recién nacido y del lactante niño pequeño que está creciendo también. Entonces va a aportar la cantidad adecuada para ese organismo que es de la especie humana, distinto de la vaca, que tiene otro crecimiento. Recuerden que la vaca o los otros mamíferos recién nacen y se paran y ya salen corriendo. El niño tarda 1 año para caminar, 2 años para hablar. O sea que dentro de las especies de mamíferos, la cría humana es la más inmadura de todos los mamíferos. Entonces necesita también y requiere esta alimentación especial.
Dentro de las proteínas están las proteínas lácteas, que principalmente para crecimiento y desarrollo y tienen alto valor biológico, contienen 10 aminoácidos esenciales y no esenciales que son importantes para el crecimiento y desarrollo de estos niños y de sus órganos, y esa proporción de los aminoácidos esenciales están algunos en elevada concentración, porque se necesitan en elevada, como la taurina, cisteína, y otros en baja, como la fenilalanina y la metionina, que son aminoácidos que en alta concentración pueden ser perjudiciales. Entonces la leche humana esos tiene más bajo. O sea que tiene como que la naturaleza es sabia y sabe cómo hace las cosas, ¿no? Dentro de las proteínas, la caseína es una de las más importantes, 40 o 30%. Caseína, bueno, en la proporción que va de la caseína sobre el resto de las proteínas del suero es en 40-60, mientras que la de la vaca está invertida esa proporción entre 80 y 20. Por lo que la leche vaca es lo que hablábamos, que va a ser más indigesta y más lento el vaciamiento, por eso era lo de las 3 horas. Lo de la leche humana, la proporción de la caseína y sobre las proteínas es al revés. Las proteínas séricas en 60-70, donde la alfa-lactoalbúmina es una de las más importantes, y esta alfa-lactoalbúmica es específica del humano, es exclusiva del humano, porque la vaca no tiene alfa-lactoalbúmina, tiene beta-globulina bovina. Entonces, es una proteína heteróloga y que lo que va a favorecer lo que vemos luego en la práctica, que son las alergias a la proteína de la leche de vaca, que es una de las alergias más comunes en la infancia y que están dados por esto. Estas proteínas que tienen otro peso específico favorecen el paso por el espacio intercelular del epitelio intestinal y desencadena toda la reacción inflamatoria para favorecer las alergias y las alteraciones también del sistema inmunológico. La caseína también cumple función proteica, promueve la formación del factor bífido, que este factor bífido dijimos que era el que favorecía el desarrollo de la microbiota protectora, las bifidobacterias. Tienen función inmunomoduladoras e inhibe la adherencia de microorganismos, o sea que también tiene función contra los gérmenes patógenos. La lactoferrina es la que aporta el 26%, esta es la que permite unirse al hierro, y al unirse al hierro hace que las bacterias no tengan hierro para desarrollarse y tienen buen desarrollo y prevención de anemias en los niños que son amamantados. Si bien el porcentaje es bajo, tiene menor biodisponibilidad de hierro para evitar las anemias que las leches de fórmula, que tienen mayor cantidad, pero menor biodisponibilidad. También tiene función bacteriostática y bactericida contra los gérmenes. Ven que tienen mucho componente contra a favor y a protección de las infecciones. Por eso se sabe que los beneficios que tiene la lactancia humana son muy importantes sobre la prevención de las enfermedades, del tubo digestivo, diarreas, enfermedades respiratorias. Sabemos que un factor de riesgo para las enfermedades respiratorias es la falta de lactancia, por ejemplo. Enfermedades de otitis, enfermedades del sistema nervioso central, todas las infecciones se ven protegidas o disminuidas con la lactancia materna. Entonces, la morbilidad y la mortalidad también se ve disminuida gracias a la implementación de la lactancia materna en la infancia. Bueno, el consumo de proteínas heterólogos favorece el desarrollo de las patologías alérgicas. Esto es lo que hablábamos de esta proteína heteróloga, que era la beta-globulina bovina y no el consumo de la alfa-lactoalbúmina, que es la humana. Por eso es especie específica. Esa especificidad está dada por las proteínas y también por los oligosacáridos que dijimos que no se encontraban en los otros mamíferos. Bueno, acá como un repasito, las proteínas de la leche humana que van a permitir la nutrición, como la alfa-lactoalbúmina caseína, también participan en la digestión y absorción de nutrientes, las proteínas que transportan otros nutrientes, como la del hierro, la vitamina B12 con la aptocorina, el desarrollo intestinal, que factores de crecimiento como la lactoferrina, que estimulan el crecimiento de la microbiota intestinal, defensas, probióticas y la cognición, el desarrollo a nivel cerebral. Otros componentes que no son solo nutricionales y que no tienen función de nutrición. Estos no nos aportan calorías, no nos aportan energía, sino que cumplen otras funciones y que se llaman bioactivos,
que tienen función como antimicrobianos, son algunos que ya los mencionamos, son hormonas, como la hormona, el FIL, que ahora lo vamos a ver, factores de crecimiento, tienen función antiinflamatoria, cumplen funciones de enzimas, transportan otras sustancias, transportan minerales, transportan vitaminas y funciones antioxidantes. Hay compuestos también, que esto es uno bastante nuevo, que es un compuesto antitumoral que se vio en la leche humana, que se llama HAMLET, que es un acrónimo de los subcomponentes, está constituido por la alfa-lactoalbúmina y el ácido oleico, que lo que hace es producir apoptosis selectiva de las células tumorales, o sea, lleva a las células de tumor a cometer el suicidio, sin atacar las células sanas, o sea, las del tumor se van muriendo. Y se está estudiando esto en cáncer de vejiga en adultos. Y ya está este estudio, no solo de vejiga, sino también de colon, y en el de vejiga ya está en estudio en un laboratorio que no me acuerdo, que está en fase 1 y fase 2. Y esto se está usando mucho. Se está usando la leche humana también como terapéutica en algunas enfermedades. Este es un ejemplo. Factores también de crecimiento que intervienen en el desarrollo cerebral. Hay factores propios de la leche que intervienen únicamente en el desarrollo cerebral. Los cambios en la composición de la microbiota de la leche humana juega un rol importante en la microbiota del recién nacido. También el recién nacido tiene la microbiota de la nasofaringe, no solo a nivel intestinal, sino la nasofaringe, que esta va a tener que ver todo con los procesos del aparato respiratorio, contribuyendo el efecto protector de estas enfermedades. Por eso la lactancia materna protege de las enfermedades cuando mencionamos los beneficios, que esto siempre uno le habla la mamá o cuando hace las difusiones y las campañas promoviendo la lactancia, hablamos de beneficios, que ahora también no solo se habla de beneficios, sino más se habla de riesgos, que los riesgos principales tienen que ver con la pérdida de la lactancia. Al faltar la lactancia, el niño recién nacido, el niño lactante, pierde los beneficios que le aporta la lactancia, que le aporta la leche humana. Otras células que forman parte, que derivan de la leche, el lactocito es la célula funcionante que está en la glándula mamaria y que va a participar en la producción de esta leche. Hay una presencia de células madres que están en la leche, que son propias de la leche, y esas células madres tienen la característica de ser pluripotenciales. El donde más hay es en el calostro, la mayor cantidad. Y estas sobreviven la barrera intestinal y se distribuyen a todo el organismo. Y van a ir puntualmente con esa pluritotalidad que las caracteriza a reparar y a regenerar los tejidos que estén lesionados. Porque al ser una célula que puede modificarse, se va a modificar hacia ese tejido que tiene que reparar. O sea que es como un trasplante. Se la considera que es un permanente trasplante generando tejidos. Eso es gracias a la característica de estas células madres que tiene la leche humana. Los exosomas o los lactosomas también se producen a nivel del lactocito y lo que aportan es la transferencia del material genético, o sea, del ADN lo va a transmitir a través de la leche. ¿Mediante qué? Mediante estos microARN que llegan al lactante. El calostro y la lactancia materna se originan en el epitelio mamario. Entonces, ahí se van a originar estos microARN que van a intervenir en esto que hablábamos hoy de la epigenética, que la epigenética es lo que va a permitir que un gen se exprese o no se exprese, si el ADN es metilado o no es metilado, o las histonas del ADN se metilan o no, y según eso se va a expresar o no. Y está relacionado también con la biosíntesis de glicoesfingolípidos que están involucrados en el desarrollo neurológico, o sea que van a tener mucha acción sobre el desarrollo de ese sistema nervioso central que tanto hablamos. Modulan el metabolismo de los hidratos de carbono, aportando beneficios en lo que es la programación en el desarrollo de las enfermedades metabólicas postnatales. ¿Se acuerdan que hablamos al principio de estas enfermedades metabólicas que comienzan en esta etapa de estos 2000 días y que se van a expresar luego en la vida adulta? Estos van a favorecer que la programación sea una programación óptima, adecuada, evitando y previniendo estas enfermedades crónicas no transmisibles. Intervienen en el desarrollo neuronal y se relacionan con la respuesta inmune y participan también en la remodelación del pecho materno. Esto es lo que yo les decía en las sustancias cuando... Por eso también uno de los beneficios que se hablan de la lactancia materna es que protege del cáncer de mamas y puede estar relacionado con estos microARN. Esto es bastante nuevo, estos exosomas también son cosas que se están estudiando en la última década.
Componentes bioactivos como estos prebióticos, que dijimos que había unos oligosacáridos. Prebiótico sería el componente que no es digerible y que promueve selectivamente el crecimiento y la actividad de los microorganismos que son beneficiosos para la salud, para esa microbiota que hablábamos. Y tiene componentes bioactivos que tienen una función que son probióticos, o sea que la leche humana tiene pre y probióticos, y estos probióticos son microorganismos vivos que ingeridos en cantidades adecuadas son saludables y beneficiosos para la salud. Vienen de la leche materna y son una fuente para bacterias de esta microbiota intestinal. Tienen función antimicrobiana, antiinflamatoria y moduladora de la respuesta inmunitaria. La existencia de bacterias probióticas junto con los prebióticos indicarían que la leche humana es un alimento simbiótico natural. Entonces está en simbiosis, esto que hablábamos, que hay un conjunto, como una simbiosis entre la leche humana y ese superorganismo de la microbiota intestinal y las otras que tiene en los niños. Hay distintos agentes inmunomoduladores, como citoquinas, que hay hormonas que forman parte en esta leche humana, que tienen cada una también una función específica, como la leptina. La leptina tiene que ver con el control de la ingestión de alimentos y la regulación del peso corporal y la saciedad. Por eso es que se habla también, esto junto con otras, grelina, adiponectina, que uno de los factores, otro de los beneficios es que protege también de la obesidad. Bueno, eso así a un pantallazo general en cuanto son la composición, o sea, la leche, ¿qué es lo que la contiene? Esos son los componentes que la hacen tan especial a la leche humana. Ahora tenemos que ver cómo esa leche humana puede llegar al niño, cómo funciona, cómo hacemos para que salga, se fabrique y salga y la reciba el bebé. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Bueno, ustedes recuerdan de la anatomía, tenemos el pezón, debajo del pezón están estos senos lactíferos que van a llevar por ductus a la unidad funcionante donde están los alvéolos. Este alvéolo que vemos acá pequeñito, lo llevamos acá, y estas serían los lactocitos, que son las células con la unidad funcionante del alvéolo. Ahí se va a producir en estas células, los lactocitos, como lo vemos en esta imagen ahí, la síntesis de la leche humana. Hay cinco vías, que bueno, esto lo pueden leer, es muy interesante para leerlo, pero bueno, no lo vamos a ampliar ahora, pero son 5 vías que se producen dentro de ese lactocito, las 4 intracelulares y otra paracelular, para fabricar esa leche con todos estos componentes que dijimos y llegar a la luz del alvéolo y de la luz salir hacia los ductus y llegar por el pezón y la areola a la boca del bebé, ¿sí? Ahí se va a producir. Esta fisiología de la mama y la lactancia, el proceso de la etapa de la lactancia es la lactogénesis con sus 3 etapas, la 1, 2 y 3, y los invito para que lean y puedan comprender cómo es este proceso y sus fases que comienzan entre, bueno, la etapa de la concepción, se van modificando, la mama va modificando y va teniendo su crecimiento por el proceso de la mamogénesis, por la fisiología de la mamogénesis, y en las 16, 22 semanas de gestación comienza la lactogénesis, que es la etapa de producción, de fabricación, digamos, de la leche humana, ¿no? Y que va a estar influenciada por hormonas, la progesterona, que va a tener una caída importante tras el parto con la salida de la placenta, va a disminuir y va a dar lugar a la otra hormona que va a actuar, que es la prolactina. Esta fase es hormonodependiente, fundamentalmente, y en la tercera fase, que es cuando ya luego entre las 30 y 40 horas de establecida la lactancia, en adelante es la fase de galactopoiesis, que tiene un mecanismo de autocontrol, que es esto que hablábamos, el mecanismo de autócrino, que hace que se funcione en base a la oferta y la demanda. Por supuesto que las hormonas, que ahora vamos a ver, prolactina y oxitocina, juegan su rol importante, pero depende de que, digamos, se trabaje en la glándula. Que el trabajo lo hace el bebé, nosotros le decimos a la mamá, el bebé aprende a mamar, aprende a trabajar en esa glándula, y la glándula, que es la fábrica, produce la leche. Como en una fábrica a veces se para, no se trabaja, no hay producción, en la glándula también. No hay trabajo, no se fabrica la leche, no hay producción y el bebé no la recibe. Bueno, esto tiene toda su explicación fisiológica, así que bueno, lo pueden leer. Y las 2 hormonas como más importantes para recordar y que nos sirve también para ayudar a la mamá a comprender el proceso de la lactancia es la prolactina, que es una hormona secretada por la porción anterior de la glándula hipófisis, o sea, en la adenohipófisis, tras
el estímulo de la succión por vías reflejas llegan al cerebro, la parte del hipotálamo, luego a la hipófisis, para estimular a esa hormona que es la prolactina. Entonces es la que luego vuelve por vía refleja a cumplir su función principal, que es estimular la producción láctea e inhibe también la ovulación. La prolactina es la que lleva a la producción de la leche. Su secreción se estimula con la succión del bebé y los impulsos sensoriales desde el pezón hacia el cerebro. Y ahí viene esta hormona. Aumenta su secreción durante la noche. Y esto es muy importante también porque es la que trabaja durante la noche, tiene un ritmo circadiano, biológico, que uno de los factores que nosotros, que a veces se comete y influye para que esta prolactina se vea alterada, es la introducción de los chupetes en la noche o de mamaderas en la noche. Entonces, que en el momento que tendría que estar trabajando esta prolactina, la vemos interferida y su producción disminuye. Entonces, disminuye la producción de la leche. La otra hormona es la oxitocina, que también por el mismo mecanismo de estímulos se produce en el hipotálamo, en la neurohipófisis, en la parte posterior de la hipófisis, y que esta oxitocina interviene en la bajada de la leche, que se llama que fluya la leche, esa leche que vimos en el dibujito dentro del alvéolo. Al contraer las células mioepiteliales que la rodean, la leche fluye. Se contrae y la leche sale de ese alvéolo. Y también hace que se contraiga el útero. En el periodo de puérpera de la mamá, ni bien nace el bebé, el útero se contrae, lo que se llaman esos entuertos, esos dolores, y favorecen que el útero vuelva a su tamaño previo y contrae y disminuye el sangrado también, o sea que colabora con la prevención de la anemia también en la madre y a una pronta recuperación. Funciona también a través del reflejo de la oxitocina. La secreción se estimula con la succión del bebé y los impulsos sensoriales que dijimos. El bebé toma, van los impulsos hacia el cerebro y estimula la oxitocina. Esa es una hormona muy sensible a factores emocionales, como la preocupación, el estrés, el dolor, la duda, y en la etapa inicial, que una mamá está puérpera, está emocionalmente comprometida, se encuentra más sensible, entonces el equipo de salud tiene que comprender esto y poder acompañar a la mamá en cuanto a la familia o al círculo de apoyo que tiene, explicando que las preocupaciones, el estrés, el dolor o la duda van a ir en contra de esta oxitocina y que esta es la que hace que la leche fluya, salga. Entonces hay factores que le van a favorecer, como los pensamientos amorosos hacia el bebé, la imagen del bebé cuando lo mira, los sonidos del bebé, la confianza. El equipo de salud acompaña a esa mamá y a esa familia en la confianza que en cuanto a que puede amamantar, que lo está haciendo bien, que el bebé va creciendo bien, o en las cosas que uno pueda acompañar, ¿sí? Esto como para la práctica cuando uno hace un control de niño sano, cuando uno se encuentra con una mamá en la sala de internación conjunta o participa del parto y demás, en todas las instancias que ustedes puedan verse. Hay una hormona que dijimos que es el factor inhibidor de la lactancia, una glucoproteína que tiene función hormonal, que se activa a medida que la leche se acumula en el alvéolo. ¿Se acuerdan que vimos el dibujito que estaba el alvéolo? Y adentro todo leche. Cuando no hay trabajo, cuando la mama no se vacía, cuando capta, que hay dos teorías, una es la del FIL, que cuando queda resto de leche, esa mama no se ha vaciado completamente, aumenta este FIL y hace que disminuya la producción de leche. Entonces, eso es un factor que también va a colaborar para que la producción de la leche esté disminuida. Que entonces tenemos que estar viendo eso también y en la práctica recomendar que tome de un pecho, vacíe bien un pecho y luego lo pase al otro, o que se ayude por medio de masajes, sobre todo cuando se hacen como pelotas o bultos, porque ha habido un taponamiento de conductos y la leche ha quedado acumulada, entonces eso aumenta el FIL y disminuye la producción. Entonces, mediante técnicas o de masajes o de estímulo para vaciar la mama, cosa que este FIL disminuya. Y la otra es por la compresión. La otra teoría que habla, que investigadores vieron en animales, que la distensión de los alvéolos por el contenido en su interior distiende hacia las paredes y ese también llevaría a la disminución en la producción. El bebé tiene mecanismos de reflejos propios de su nacimiento
que tienen que ver con el reflejo de la búsqueda, reflejo de succión y reflejo de la deglución, que van a favorecer que mame naturalmente. Pueden a veces, de acuerdo a cómo es el tipo de parto, o cómo nace ese bebito, y esos reflejos tal vez estén disminuidos y uno tenga que participar y colaborar o ayudar, observar en esa etapa el amamantamiento. Pero los reflejos que son normales y del niño, de búsqueda, cuando algo toca el labio del bebé, el bebé va a abrir la boca, va a llevar la lengua hacia abajo y hacia adelante, permitiendo que el pezón y la areola ingrese a la boca. El reflejo de succión permite que si algo le toca, empiece la succión, y el de deglución, cuando la boca se llena de la leche, deglute. Estos son nuestros reflejos que uno debe observar y ver para que la lactancia no haya problemas en este momento de la lactancia. Y nosotros, cuando observamos una lactancia, hacemos la observación, tenemos que ver que esto sea lo que sucede. La boca del bebé esté bien grande, bien abierta, con los labios vertidos, el superior bien abierto, la pera tocando la mama, las mejillas siempre están llenitas, no estén chupadas, que no esté chupando como el mate, cuando uno toma un mate que toma de la punta, sino miren cómo todo el pezón y gran parte de la areola se introduce dentro de la boca del bebé. Esto que está acá blanquito es el paladar duro, entonces todo ese agarre lleva a que el pezón y gran parte de la areola llegue hasta la parte blanda del paladar que está por detrás del paladar duro. Si esto no sucede y no llega por una mal agarre, no llega hasta acá, empieza a lastimarse el pezón y esto es lo que favorece las grietas. Y al tener unas grietas va a provocar, la grieta se forma porque va a rozar sobre el paladar duro y esto se va a lastimar y va a provocar mucho dolor, y el dolor es, dijimos, un factor que, bueno, lleva a que la mamá no le quiera dar porque realmente duele y va a inhibir esa oxitocina que hablábamos. Entonces, esto es lo que uno cuando observa una lactancia y acompaña a una mamá en lactancia tiene que observar ese agarre. Entonces, si lo vemos en una foto, acá estábamos viendo que está bien agarrado porque vemos el labio superior bien vertido, el labio inferior, no vemos areola, la areola es la parte marrón, está casi toda dentro de la boca del bebé, la pera está tocando la mama, el cachetito está inflado hacia afuera y el niño está alineado. Acá vemos que está mal este agarre va a lastimar el pezón porque el bebé se está agarrando de la puntita del pezón, como si tomara un mate, con la boca que se llama el piquito, pico de pato. Cuando este bebé suelte la mama, van a ver que el pezón va a quedar bien achatadito. Entonces eso le está indicando que no hay un buen agarre. Esa mama se va a lastimar, va a tener una grieta, va a tener dolor y va a llevar a que la lactancia no sea suficiente. Entonces, el mal agarre del niño al pecho daña el pezón, causa dolor, causa grietas, hay un pobre vaciamiento de los pechos. Acuérdense que el pobre vaciamiento de los pechos lleva a que actúe la hormona FIL, el factor inhibidor de la lactancia, y entonces se va a disminuir la producción de leche. Y las succiones van a ser inefectivas, el bebé no va a sacar la leche necesaria para su crecimiento, incluso va a bajar de peso y va a ser el bebé que llora y no crece. Entonces tenemos que observar la lactancia y ver que esto no suceda para evitar las complicaciones que siguen, que van a ser la mastitis, la infección de esa mama y fundamentalmente el abandono de la lactancia. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales a la fecha respecto de la lactancia? Lactancia materna exclusiva, que esto les comenté que es teta y nada más que leche humana. Profe, nada más que leche, ¿sí? En el caso de que suceda que haya un mal agarre, ¿cómo debería, no sé, asesorarse a la mamá o qué se debería hacer en ese caso? Bueno, uno va acompañando, ¿no? Esto fundamentalmente sucede en la etapa inicial, cuando el bebé nace, ¿no? Que el bebé aprende a mamar y la mamá aprende también a ese vínculo madre-niño, ¿no? Generalmente es en la etapa inicial, porque una vez que la lactancia ya se instaló, ya está, no hay que hacer nada, o sea, va normalmente, fluye normalmente, pero es en esa etapa inicial de aprendizaje que tenemos que ver que estén estos reflejos funcionando y que el agarre sea adecuado. Una vez que ya el bebé aprendió, listo, es poco probable que después tenga alguna
alteración en esto. Pero por eso hay que acompañar y en cada consulta hay que observar. Cuando uno va a controlar a un niño y a una mamá en la sala de internación conjunta de un recién nacido, uno tiene que observar. O generalmente hay un equipo que acompaña, un equipo de salud que acompaña en esto que se llama la observación de la lactancia. Cuando hacemos un control de niño sano, en el primer mes, segundo mes, tercer mes, siempre chequear que cómo está la lactancia, cómo van llevando esa lactancia, si ha presentado alguna molestia, si ha presentado algún dolor. En esos 3 primeros meses es cuando más uno tiene que por ahí acompañar. Luego, si ya está la lactancia establecida, probablemente no tenga mayores dificultades. También uno a veces tiene que participar acompañando en el momento que la madre inicia el trabajo, porque esa es otra instancia que hay que, bueno, asesorar en cuanto a la extracción de leche y demás. Bueno, entonces queda que la recomendación, esta es la última, que la recomendación tiene que ver, esto que hablábamos, esta recomendación viene de Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, Sociedad Argentina de Pediatría, Ministerio de Salud de la Nación y todos los organismos internacionales que apoyan la lactancia. La recomendación de alimentación óptima es lactancia materna exclusiva, teta nada más que teta, no hace falta ni agua, hasta los 6 meses, y continuar amamantando tras la incorporación de la alimentación semisólida, adecuada, saludable y cálidamente ofrecida, ¿no? En un entorno de acompañamiento del crecimiento del niño hasta los 2 años y más. O sea que el niño empiece a comer a partir de los 6 meses y siga con la teta hasta 2 años y más, que eso ya ahí va a depender de la mamá, del niño y de la familia, ¿sí? Bueno, esto es lo que quería compartir respecto de lactancia. Creo que es un resumen como para estimularlos a que se interesen en el tema. Como equipo de salud somos responsables y tenemos ese compromiso porque ya sabemos que es lo más importante que puede recibir el niño y bueno, y trabajar en ese tema. Requiere a veces tiempo. Requiere a veces que uno le interese el otro y requiere que uno quiera ayudar al otro. Tomarse un tiempito y poder charlar esto y acompañar a esa mamá o a esa familia y a ese niño. Les dejo ahí un poco de bibliografía si quieren buscar material de algunas de las cosas que hablamos, están ahí. Y bueno, esto ya dijo Isa que ya queda en la página, ¿sí? Bueno, no sé si... ¿Cómo estuvo? Si hay dudas, hablé muy rápido. Muy completo, Dani. Muy bueno, profe. Buenísimo. Bueno, Profe, gracias. No sé si tiene alguna duda en esto, si alguno ha participado, si alguno ha dado la teta, si alguna de las chicas tuvo la experiencia de vivir la lactancia.